Y pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Tenemos ahora como invitado al profesor Jorge Igor Yaver. Él nos va a hablar de las matemáticas de lo cotidiano, el predictor del texto. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y adelante, profesor. No, muchas gracias por invitarnos, tanto ustedes, las organizadoras, como la doctora Leticia. Entonces, cuando me platicaron inicialmente de qué se trataba el seminario, no sabía bien de qué dar mi plática. Dije, no, y me puse a ver las pláticas que había. Ya había algunas como muy didácticas, otras más de cómo enseñarle a profesores nuevas herramientas. Había también unas muy especializadas. Vi unas de ecuaciones diferenciales. Ay, no sabía qué darle, entonces me puse a investigar y encontré pues varios temas que me parecieron interesantes. Y al final me decidí por este porque del algoritmo que les voy a platicar se me hizo como muy sencillo, tanto de hacer como de explicar, y sería, digamos, una actividad que les podríamos poner a los alumnos. Principalmente pensé en los alumnos de la prepa. Entonces dije, no, creo que este tema está bonito para explicar, que entiendan cómo funcionan las cosas, que las matemáticas sí nos sirven. Además, podría ser un bonito ejercicio. ¿Ok? Entonces, para no tener problemas con el internet, voy a apagar mi cámara y ya les voy a compartir la presentación. Creo que tengo que pedir permiso para compartir mi pantalla. Ya está, profe. Claro. Ah, gracias. Uy, ¿ya todos lo ven bien? Sí, se ve Sí, bien. sí se ve bien, gracias. Perfecto. Ok. Entonces, pues el título de mi plática es Las matemáticas de lo cotidiano y les voy a, pues más o menos dar una idea sencilla, simple, de las ideas básicas de cómo funciona el predictor de texto. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que primero nos podemos preguntar es, pues, ¿por qué nos equivocamos tan seguido cuando estamos escribiendo, ya sea en la computadora, en el celular? Pues llevamos años y años escribiendo y nos seguimos equivocando. Pues no tenemos práctica, no vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Sí, tal vez nos equivocamos menos, pero en general son cosas que nos siguen pasando. Entonces, además no somos unos poquitos, ¿no? Somos todos los que nos está pasando. Entonces, pues la primera pregunta sería, ¿es nuestra culpa? Pues tal vez no sería nuestra culpa, ¿no? Tal vez es que los teclados no están sirviendo. Tal vez los teclados no están optimizando para un escrito. Entonces, pues el teclado que usamos actualmente es el teclado que conocemos QWERTY. Esto porque pues estas QWERTY son las primeras letras que están pues hasta arriba y a la izquierda del teclado. Son las primeras letras, ¿ok? Entonces, pues, ¿de dónde vendrá este teclado? ¿Por qué este es el teclado que estamos utilizando actualmente? Pues resulta que este teclado ya tiene un rato, ¿no? Fue desarrollado hace más o menos 150 años, en la década del 60, de los 70 de 1800, por Christopher Latham Scholes en Estados Unidos. ¿Y para qué lo diseñaron? Bueno, pues en ese entonces, como escribíamos las cosas, era en máquinas de escribir. Entonces, este teclado fue diseñado pensando en las máquinas de escribir. ¿Ok? ¿Y qué problemas teníamos ahí? Bueno, pues resulta que pues, las máquinas de escribir, lo que sabemos que funcionaban, apretabas el botón y para escribir en el papel, este activa como un pequeño martillete, una barra de metal, donde al final tenía la letra, iba, le pegaba la tinta y quedaba plasmada en el papel. Entonces, no sé si ustedes recordarán, por ejemplo, a mí ya no me tocaron usar las máquinas de escribir, pero cuando era niño, mis papás tenían máquinas de escribir que ya no usaban, ya estaban viejitas, pero me tocó jugar con ellas de niño. Y algo que pues, a mí me gustaba mucho hacer, algo muy entretenido, era apretar muchas teclas al mismo tiempo y ver cómo todas las barritas se juntaban y se quedaban atoradas justo hasta arriba. Entonces, ese era pues, el problema que tenían las máquinas de escribir, que si apretabas una sucesión de teclas y estas en el teclado estaban muy seguidas, pues estas podían quedarse atoradas hasta arriba. Y no queríamos eso. Entonces lo que hizo este señor, Christopher, pues fue diseñar un teclado donde las letras que más comúnmente fueran juntas en palabras estuvieran muy separadas en el teclado, para así no tener estos problemas
de que se quedaran atoradas hasta ahí. Entonces, la optimización de este teclado fue para que las letras que aparecen juntas en palabras estén lejos entre sí. Entonces, por eso está diseñado de esta manera. Además, vale la pena recalcar, fue diseñado en Estados Unidos. Entonces, las palabras que consideró son del alfabeto. Y están en inglés, ¿no? No está diseñado para todos los demás idiomas que usamos el alfabeto latino. Entonces, simplemente está basado en el inglés y en el problema que teníamos entonces en las máquinas de escribir. Ok, entonces, si este teclado fue desarrollado para lidiar con ese problema, pues ¿por qué lo seguimos utilizando? Ya pasaron 150 años. Pues tal vez, si nos equivocamos por culpa de este teclado, que fue diseñado para las máquinas de escribir, tal vez una muy buena idea para minimizar los errores de escritura que tenemos actualmente sería cambiar los teclados. Y sí, se ha considerado, como pueden ver, hay muchos estudios sobre cuáles serían los mejores teclados, tanto para ordenadores como para dispositivos móviles. Porque, pues, una computadora, una laptop, pues sigue siendo del tamaño de una máquina de escribir, ¿no? Las teclas están lo suficientemente separadas para escribir cómodamente. Pero en los celulares, las tablets que usamos actualmente, pues otro problema es el tamaño, ¿no? Las pantallas son mucho más chiquitas. Entonces, si estamos usando un teclado que se diseñó para un tamaño más grande y para máquinas de escribir, pues obviamente si lo estamos implementando para dispositivos móviles, los errores van a abundar y abundar y abundar. ¿Ok? No es tanto nuestra culpa. Es que lo que tenemos no está diseñado ni para el tamaño ni para los dispositivos que estamos usando. ¿Ok? Entonces aquí les muestro varios estudios de cómo no son óptimos, qué ideas podemos hacer para mejorar los teclados, pero resulta ser que cambiar los teclados, aunque suene pues la idea más factible, más fácil, pues no lo es, ¿no? Estos teclados ya están implementados a nivel mundial y más o menos desde el 1970 se declaró como el teclado oficial a nivel mundial. Entonces, eso de cambiar el teclado QWERTY, que es el que usamos ahora, no va a sonar, no va a pasar. Entonces, para poder minimizar los errores que tenemos al escribir, ¿qué se hizo? Pues desarrollar una serie de herramientas digitales que nos permitan ir corrigiendo estos errores. Pues básicamente las tres van de lo mismo, pero las voy a diferenciar un poquito entre ellas. La primera, yo la pondría el autocorrector. Es esta herramienta que escribimos una palabra, ya sea en la computadora, en el celular, en la tablet, y automáticamente detecta que esta palabra está mal escrita, que no va, y me la cambia por otra. A veces funciona, a veces no funciona tan bien, ¿no? Poco a poco ir mejorando. Otra herramienta que podemos tener es la sugerencia de palabras, ¿ok? Que a mitad de que yo esté escribiendo una palabra, me empiece a sugerir las palabras que yo quiero. Y finalmente, lo que yo llamaré como el texto predictivo. Esta sí me sugiere palabras, pero cuando yo no estoy escribiendo, simplemente acabo de escribir una palabra y por el contexto de la frase que estoy escribiendo, me empieza a sugerir las palabras que piensan que son las más adecuadas, ¿vale? Estas son pues las tres herramientas que hemos desarrollado para tratar de minimizar los errores que tenemos al escribir, ¿ok? Entonces, pues yo les voy a platicar a grandes rasgos cuáles son el principio básico de las matemáticas detrás de estas herramientas, ¿vale? Ok. Entonces, ¿cómo funcionan estas herramientas? Obviamente con matemáticas. Las matemáticas nos ayudan a generar modelos de lenguaje que nos ayudan en esto, ¿ok? Entonces, vamos a pensar que tenemos tres principios básicos para trabajar, es decir, ¿cuáles son los errores más comunes que presentamos al escribir? El primero podría ser cercanía en el teclado. Es decir, estoy escribiendo y pongo una letra que no va por error, ¿no? Quería presionar la letra de al lado, me equivoqué por poquito porque estaba cerca en el teclado. Entonces, este es el primer tipo de errores, ¿ok? El siguiente tipo de errores son los datos que va guardando tu celular, tu tablet, tu computadora, del comportamiento diario, de las cosas que escribí. Por ejemplo, esta es una captura de pantalla de mi celular, donde simplemente por poner Jorge, pues ¿cuáles son las sugerencias? Pues mi segundo nombre, mi apellido, porque mi celular va guardando datos, va recopilando información y reconoce patrones que estas son las palabras que yo más comúnmente uso seguidas. Si ustedes van a su celular y escriben Jorge, dudo que les aparezca Igor o Javer como sugerencias de palabras, ¿ok? Y el siguiente sería lo que vamos a ver, lo que nos va a interesar en esta plática,
¿qué es la distancia entre palabras? Básicamente, si yo escribo una palabra, sí, está bien, no tiene faltas de ortografía, pero no es la que quiero. Pues el celular se pregunta, pues, ¿qué palabras son parecidas? Bueno, para ver cuáles son las palabras parecidas, vamos a definir una noción entre palabras. Por ejemplo, jamón y alberca no son palabras parecidas. Entonces, la distancia que hay entre ellas, pues no debe ser cercana. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo podemos definir esta distancia entre palabras. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuál es la distancia entre París y Madrid? Pues, ¿qué me dirían? ¿Qué podríamos hacer? Ah, pues vamos a Google Maps y le preguntamos, bueno, ¿cuál va a ser la distancia entre París y Madrid? Le pedimos la herramienta de distancia. Ah, son casi 1100 kilómetros, un poquito más. Y entre las palabras París y Madrid, ¿cómo se calculará esa distancia? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo podemos calcular la distancia entre palabras? Entonces, pues una primera idea podría sonar muy básica. Sería, pues, por orden alfabético, ¿no? Así vamos a un diccionario y dependiendo de qué tan cerca estén las palabras entre sí, pues es qué tanta distancia hay entre ellas. Parece una idea simple, pero pues vamos a ver que no es muy buena. Por ejemplo, la palabra lobo y la palabra bobo se parecerán mucho. Pues las vemos y dicen, pues es prácticamente la misma, ¿verdad? Simplemente tengo que cambiar la letra L por la B. Pero en el diccionario estas palabras no, pues no están muy cerca, ¿verdad? La B no está muy cerca de la L, casi la mitad del diccionario. Entonces, como que este orden alfabético no es la mejor idea para ver qué tan parecidas son dos palabras entre sí. Entonces, uy, lo que nosotros queremos es una noción que nos diga qué tan parecidas, qué tan cerca están dos palabras entre ellas. Entonces, pues eso lo queremos caracterizar, nos gustaría por un número, un numerito que nos diga qué tan parecidas son estas dos palabras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues se desarrolló un algoritmo matemático que nos permite poder calcular este tipo de números para saber qué tan parecidas, qué tan distintas son dos palabras entre sí. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra jamón y alberca, pues ya vimos, no se parecen mucho. Deberían de estar lejos entre sí. Pero en cambio las palabras jamón y limón sí se parecen más. Entonces la distancia entre ellas pues debería ser menor. ¿Vale? Ok. Entonces, hay distintas maneras, distintas nociones de calcular distancias entre palabras. La que nosotros vamos a ver se llama distancia de Ley. ¿Vale? Entonces, básicamente, esta es una métrica que nos da la diferencia mínima entre dos cadenas de texto. Básicamente, lo que nos está diciendo nos da un número de cambios que tenemos que hacer para transformar una palabra en otra. Por ejemplo, si nos regresamos al ejemplo de aquí atrás, pues de jamón a limón hay poquitos cambios que hacer, ¿no? De jamón a alberca hay muchos más cambios que hacer. Por eso las distancias son mucho más grandes. Ok, bueno. Ahora sí, les dije que esta distancia de Slevenstein nos da el número de cambios para transformar una palabra en otra o una cadena de texto en general. Pero ¿qué cambios podemos hacer? ¿Qué operaciones son válidas aquí? Bueno, pues la primera es la inserción. Es decir, si tengo una palabra y la quiero transformar en otra, le puedo agregar letras. La siguiente sería la eliminación. Le puedo quitar letras. Y la última que vamos a considerar es la sustitución. Cambiar letras unas por otras. Son las tres operaciones básicas que vamos a considerar. Entonces, pues la distancia de Levenstein entre las palabras jamón y limón, pues va a ser de 2. Pues sí, ¿no? La J la tengo que cambiar por la L. 1. La A la tengo que cambiar por la I. 2. Y lo demás de la palabra es exactamente lo mismo. Entonces, simplemente haciendo dos sustituciones, pude llevar la palabra jamón a la palabra limón. Entonces, como solo hice dos operaciones, la distancia de Levenstein debe ser de 2. ¿Ok? Las otras que había puesto, ¿cuáles eran? Pues era jamón y alberca. Bueno, aquí no lo vamos a hacer tan meticulosamente,
Pero en este caso, la distancia de Levenshtein entre jamón y alberca es de 7. Necesito hacer 7 cambios entre cada palabra para poder ir de una a otra. Entonces, pues sí se ve que esta noción me dice qué tan parecidas o qué tan diferentes son una alberca. ¿Vale? Ahora, el primer ejemplo que hicimos fue muy fácil, ¿no? Identificar que teníamos que cambiar la J por la L, la A por la I. Pero en esta de aquí abajo, como que tratar de identificar las operaciones que tengo que hacer se vuelve un poquito más complicado. Entonces, si queremos que nuestros dispositivos lo hagan, pues tenemos que implementarlo de una manera que no sea tan complicada, que sea más sencilla. ¿Ok? Entonces, para eso, pues en términos de computadoras, en términos de máquinas, se desarrollaron algoritmos para poder calcular distancias de Levenshtein. Hay varios. Levenshtein mismo propuso uno, pues al final no fue muy bien, perdón, no fue muy bueno. Y del que yo les voy a platicar es uy, del, del algoritmo de Wagner y Fisher, ¿vale? Les digo, hay varios algoritmos. Yo les voy a platicar la parte básica de este algoritmo, ¿vale? Que como ven, tampoco es que sea muy, muy nuevo, ¿verdad? Si se ven abajo, dice que fue propuesto en los 70. Entonces, regresemos a nuestro primer ejemplo. ¿Cuál es la distancia entre las palabras París y Madrid? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues calcular cuántos cambios tengo que hacerle a la palabra París para llegar a la palabra Madrid. ¿Ok? Podríamos hacerlo, intentarlo hacer como lo hicimos anteriormente, pero vamos a ver cómo funciona el algoritmo de Wagner y Fisher. Les voy a enseñar la parte básica. Este es el algoritmo que a mí me gustó, por eso decidí dar esta plática. Cuando me puse a investigar, me di, ay, pues este es un algoritmo bastante sencillo, no es muy complicado. Le podemos platicar esto a los chicos, pueden hacer ejemplos de estos y van a ver, una vez que entiendes lo que está pasando, no es mucho. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es dibujar esta tabla, ¿vale? Entonces vamos a escribir las dos palabras. Aquí tengo Madrid, aquí tengo París, y antes de ella voy a dibujar un espacio en blanco. Lo voy a dejar así, ¿vale? Entonces, vamos a ir llenando juntos esta tablita poquito a poquito. Lo primero que vamos a hacer, pues vamos a fijarnos en el espacio en blanco, ¿vale? Aquí tengo pues, una palabra vacía, una cadena de texto vacía, y aquí tengo la otra. ¿Cuántos cambios necesito hacer para llevar una cadena de texto vacía a otra? Pues obviamente nada, son exactamente iguales. Entonces el numerito que voy a escribir aquí son los números de cambios que voy a hacer. En este caso, no tengo que hacer ningún cambio, voy a poner un cero. ¿Ok? Nos fijamos en la siguiente letra. ¿Ahora qué tengo? Pues ¿cuántos cambios tengo que hacer para pasar de pues sí, de una cadena de texto vacía a una que que contenga únicamente la letra M? Pues lo único que tengo que añadir es la letra M, es decir, una inserción. Entonces, ¿qué numerito voy a poner aquí? Pues el 1. Necesité hacer solamente un cambio, una operación, para ir de una cadena de texto vacía a una que contenga la letra M. La siguiente letra. Bueno, pues agrego también una A. Entonces, pues para pasar de una cadena de texto vacía a la palabra ma, ¿qué tengo que hacer? Pues añadir primero la M y luego la A. Entonces son dos cambios. Entonces, ¿qué numerito debe de ir ahí? Pues el 2. Y así sucesivamente con toda esta primera fila, ¿verdad? A medida que vaya avanzando, pues lo único que tengo que hacer respecto a mi cadena de texto vacía es agregar una letra por vez. Entonces, para llenar esta, simplemente es el número de letras. ¿Ok? Exactamente igual se va a llenar esta primera columna. Va a ser la comparación de una cadena vacía con la P, luego con la A, con par, con parí y con París. Entonces simplemente es ir agregando letras, perdón, ir agregando, sí, es ir agregando letras que me vayan a ir un cambio por pasito, ¿vale? ¿Vamos bien? Si aquí tienen dudas, si me quieren interrumpir en cualquier momento, no se preocupen. Entonces, ya llenamos las primeras, la primera fila y la primera columna, que fueron las más fáciles, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo funciona el algoritmo.
Entonces, ahora sí. Aquí, ¿qué estoy pensando? Bueno, fíjate, ¿cuántos cambios necesitaré de ir de la M a la P? Pues acordándonos de las operaciones que teníamos, era la inserción, la eliminación y la sustitución, es decir, cambiar una letra por la otra. Entonces aquí, para ir de a solamente la P, tengo que cambiar la M por la P, es lo único. Entonces, ¿qué numerito me debe de aparecer aquí? Un 1, ¿ok? Pero, está muy fácil esta parte, pero para no arruinarles esto, les voy a contar de cómo funciona el algoritmo de Wagner-Fisher. Aquí ellos me dicen, mira, fíjate, la M y la P son letras distintas, ¿verdad? Ok. Cuando tengo dos letras distintas, me voy a fijar en estas casillas, en la que está arriba, en la que está a la izquierda y en la que está en diagonal a la izquierda, ¿vale? Y de estos tres numeritos, me voy a fijar en la distancia más corta que haya. En este caso, es este cero, ¿verdad? ¿Esto qué me está diciendo? Que mira, que dos palabras inmediatamente sucesivas, en este caso son las triviales, los vacíos, están a una distancia cero entre ellas. Entonces, si yo quiero cambiar la M y la P al camino más corto que tenga aquí, le tengo que añadir un cambio más. Pues sí, porque la M es distinta a la P. Entonces me voy a fijar en las tres casillas que están aquí, detecto la más chiquita y a esa le voy a sumar un cambio más. Entonces el número que tengo que escribir ahí va a ser el 1. Perfecto. Vamos a seguir. Entonces, pues aquí hago lo mismo. La A es distinta de la P. Pues sí, me fijo en estas tres casillas, veo cuál es la distancia más corta. En estas tengo dos que valen 1. Me puedo fijar en la que quiera. Entonces, para llegar de Ma a simplemente la P, ¿qué tengo que hacer? Le añado un solo cambio. Entonces, ¿qué voy a escribir aquí? 1 más 1, 2. ¿Vale? Y así sucesivamente. Podemos llenar toda esta que está aquí. Simplemente fijándonos que la letra que estamos añadiendo es distinta a la letra con la que estoy comparando. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, eso es si las letras son distintas, ¿verdad? Pero, ¿y si fueran iguales? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. En este caso, quiero comparar ma con pa, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cuántos cambios tengo que hacer? Bueno, pues cuando estamos añadiendo una letra que es exactamente la misma, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a fijar, uy, me regresé, en la casilla que está en diagonal, ¿vale? ¿Por qué? Porque fíjense, este uno, ¿quién es? Es la distancia para pasar de simplemente la M a la P. Hay un camino de U. ¿Y luego qué le hicimos a estas dos cadenas? Les añadimos la misma letra en la misma posición. Entonces, son exactamente iguales, ¿verdad? No estoy teniendo que añadir un cambio más, porque la letra que estoy poniendo es exactamente la misma. Entonces, para ir de ma a pa, como estoy añadiendo la misma línea, me fijo en la diagonal superior izquierda y repito exactamente el mismo valor, ¿vale? Entonces, son los dos casos, cuando añado una letra distinta o cuando añado exactamente la misma letra que tengo. ¿Ok? Entonces, con estas dos reglas básicas, podemos ir llenando toda esta tablita para ver cuál va a ser la distancia del Levenshtein final entre la palabra París y la palabra madre. ¿Vale? Entonces, siguiendo ese argumento, vamos a poder ir llenando toda nuestra tablita hasta llegar al último cuadrito. ¿Ok? Entonces, aquí como pueden ver, la última letra que añadí es la D y aquí es la S. ¿Son letras distintas? Sí. Entonces me voy a fijar en estas tres casillas que tengo aquí. ¿Cuál es el número más chiquito que tengo? El 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le sumo 1 y lo escribo en la casilla suma. Entonces, ¿qué va a ser? 3. La distancia de Levenstein entre las palabras París y Madrid
va a ser de 3. Es decir, necesito únicamente hacer 3 cambios para poder ir de la palabra París a la palabra Madrid. ¿Vale? Si no me creen, pues vamos a hacerlo, vamos a checarlo de una vez. Uy, déjenme ver. ¿No ven la opción de que me deje escribir? No se preocupen, lo hago desde aquí. Ok. No, no me está dejando escribir. Acá está. Entonces tengo... Uy. No, no me está dejando. Ya está. París, lo tengo que llevar a Madrid. ¿Vale? Entonces, el primer cambio que tenemos que hacer, pues es en la primera letra, ¿verdad? Tengo que cambiar la P por una M. Ok. Luego nos fijamos en la siguiente letra, que es la A. Aquí es A y aquí también es A, ¿verdad? Entonces ahí no tengo que hacer nada. Luego, ¿qué letra sigue? La R. Pero aquí sigue una D, ¿verdad? No es la misma letra. Bueno, pues entonces para poder pasar de París a Madrid, el segundo paso es añadirle la letra T. Aquí le voy a añadir la letra D. ¿Ok? Bueno, ya que le añadí la letra D, pues ¿qué letra sigue aquí? La R, ¿verdad? Y aquí también también hay una R. Entonces no tengo que hacerle nada. Luego aquí sigue una I y aquí tengo una I. Entonces no tengo que hacer nada. Y finalmente, aquí tengo una S y aquí tengo una D. Entonces, que para que París se parezca a Madrid, el tercer pasito que tengo que hacer es llevar la S por la D que tengo acá. Entonces, efectivamente, con estas 3 operaciones básicas, inserción, eliminación y sustitución, necesité hacer únicamente 3 pasitos para poder ir de la palabra París a Madrid, que efectivamente es la distancia de Levenstein que habíamos calculado. En este ejemplo, como las palabras no eran complicadas, eran cadenas de texto muy cortitas, hacer esto es muy sencillo, pero a medida que se van complicando, que se van alargando, pues hacer el algoritmo de Wagner y Fisher es mucho más eficiente, ¿no? Para mi celular, para mi tablet, mi computadora es mucho más eficiente tener un algoritmo que básicamente me va a calcular una matriz a pensar de esta manera. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, esta es Maestro, la idea. Sí, perdón, ¿es lo mismo hacerlo en sentido contrario, o sea, de Madrid a París? sí, es exactamente lo mismo. Sí, esta tablita yo la ordené así porque, pues mi diapositiva es, ¿cómo se llama? Está más larga que alta, entonces me gustó más que la palabra más larga que dar arriba. Pero sí, es exactamente lo mismo. Sí, podemos pensar, si vamos en el orden al revés, pues la M la tengo que mandar a la P, tengo que quitarle una D en vez de sumársela, y la D la tengo que mandar a la S. Es exactamente lo mismo de ir de una a otra que Y ahí viceversa. sería, perdón, ahorita que dijo que al revés sería eliminación, porque hace ratito no se eliminó, sino se añadió, ¿no? O algo así. Sí, 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 justamente son las 2 operaciones que estaban por acá puestas. Déjenme ver. Inserción o eliminación. Ajá. Ajá. Yo inserté una letra D para ir de París a Madrid. Si quiera ir de Madrid a París, lo que hubiera tenido fue eliminar la letra D.
Ujú. Ujú. Son las dos operaciones permitidas que nada más tenemos que cambiarlo. Pero Gracias. sí, es la misma operación, simplemente que de regreso. Entonces, pues, no sé, a mí este algoritmo me pareció pues bastante entretenido. Me puse a calcular varias de ellas. Y es por eso, pues, me gustó este, pues, bueno, este tema, esta plática que le estoy dando, porque dije, es bastante sencillo. O sea, entre más complicada sea la palabra o la cadena de texto, porque pueden ser frases completas, pues más tedioso va a ser hacer esto. Pero pues sí, para palabras cortitas, creo que esto es un algoritmo bastante sencillo que le podemos explicar a los chicos y ellos lo pueden implementar para ver, para que ellos entiendan, hagan ejercicio y sepan cómo funcionan los predictores de texto de su celular. ¿Ok? Entonces, pues les comentaba que esta es la parte más básica del algoritmo. ¿Ok? Pero pues lo podemos ir mejorando poquito a poquito. Este es el principio básico. Pero pues claro, los algoritmos que tenemos en los celulares, en las computadoras, ya no funcionan así. Son pues un poquito más elaborados. Por ejemplo, podemos agregar nuevas operaciones. Una sería intercambiar letras cercanas en el teclado. Pues sí, este es uno de los errores más comunes que tenemos, ¿no? Picar teclas que no era la que queríamos, pero está cerca de la que queremos. Bueno, entonces, pues si añadimos esto como una operación, podemos calcular palabras más parecidas entre sí, teniendo en cuenta los errores más comunes que tenemos. Otro sería intercambiar letras en el orden inverso. Pues sí, eso nos pasa mucho. Cuando escribimos y estamos tecleando rápido, de repente escribimos mal una palabra porque intercambiamos dos letras. Y eso, pues en una distancia de Levenstein, lo podemos ver ahorita. Sí, vamos a hacer el ejemplo de una vez. Dibuja. Por ejemplo, si en vez de escribir hola, tecleé muy rápido y escribí oal, pues ¿a qué distancia de Levenstein están estas dos? Pues tengo que cambiar la L por la 1. Tengo que cambiar la A por la L, 2. Hay una distancia de Levenstein de 2. Pero si permitimos intercambiar letras que están en el orden inverso, pues simplemente aquí tengo que cambiar la L por la A. Entonces, un solo cambio. Entonces, como que en una distancia de Levenstein, si incluimos este tipo de operaciones, quedan más cerca. Pues sí, porque es un error común que nosotros cometemos. Entonces, intercambiar estas letras también parece algo que nos permitiría tener una mejor sugerencia de palabras. Ahora, pues algo dependiendo de en qué idioma estemos escribiendo. Los acentos en inglés, pues no hay acentos. Pero en español sí. Hay palabras como esta, está, que están separadas por un acento. Pues a lo mejor permitir los acentos y asociarles un valor en estas distancias de Levenstein también nos permitiría poder tener recomendaciones mucho mejores. ¿Ok? Entonces, sí, estas son algunas mejoras que podemos tener en nuestro algoritmo, pero estas son mejoras como conceptuales, pero también podemos tener mejoras prácticas, ¿no? Pues queremos mejoras operativas, ¿no? Que nuestro algoritmo funcione mucho mejor, que funcione a mayor velocidad, que me ocupe menos cantidad de memoria para que mi celular siga corriendo bien, para que no se... Entonces, este es el algoritmo básico que diseñaron Wagner y Fisher, pero sí hay mejoras en todos los aspectos, tanto operativas como a nivel de operaciones. Ok. Entonces, ahora sí, la pregunta era, ¿cómo sabe tu celular lo que quieres escribir? Pues lo que pasa es que los celulares, las computadoras, tienen un algoritmo que calcula distancias de Levenstein en tiempo real. Sí, a medida que escribes las va calculando y te muestra las palabras más cercanas, ¿no? Las distancias de Levenstein de uno, de dos, que se parezcan más a lo que estás escribiendo. Esas son las primeras sugerencias. Eso es lo que parecería que hace. Pero hace mucho más que eso en tu celular, tu computador. Porque, pues, ¿cuáles te muestra primero? Pues pensarías, pues las que están, son las más parecidas, las más cercanas, las que tienen una distancia de Levenstein más chiquita. Pues sí, pero hay otras consideraciones que tenemos que tener en mente para que estas herramientas funcionen bien. La primera sería que reconoce patrones y almacena datos que ayudan a mejorar las sugerencias. ¿Cómo le haría eso? Bueno, pues fíjense. Si yo empiezo a teclear en mi celular,
voy a reprobar mat. ¿Qué palabra se les ocurre? ¿En qué palabra pensaron? Seguramente todos pensamos en la misma palabra. ¿Será la que tenga una distancia de Levenstein más chiquita? Pues no, ¿verdad? Matemáticas, le faltan muchas letras, simplemente de mat. Entonces, yo creo que puedo pensar en palabras que tengan una distancia de Levenstein más corta. Por ejemplo, voy a reprobar matar, voy a reprobar matraca, voy a reprobar matiz. Todas estas palabras tienen una distancia de Levenstein mucho más chiquitas para mat. Pero obviamente, pues nuestras herramientas no nos los van a sugerir. ¿Por qué? Porque actualmente ya contamos con más información y están mejor hechas. Entonces sí, la distancia de Levenstein es algo importante. Calcula cuáles se parecen más. Pero actualmente ya con inteligencia artificial, con todas estas cosas que tenemos, también nuestras herramientas reconocen patrones. Pues sí, pueden analizar la frase que esté escrito antes. Decir, pues sí, claro, la palabra matar no tiene sentido que la escriba aquí. Entonces no se la voy a sugerir. La palabra matriz, tampoco. La palabra matraca, no tiene sentido que se la sugiera. Y aparte, va almacenando datos, es lo que les decía. Pues tu celular te va conociendo, va viendo qué palabras escribes juntas. Y básicamente con todo esto, con esta, pues pues sí, con todos estos datos que va almacenando sobre cómo escribes tú, con los patrones que reconoce de la frase donde estás haciendo la palabra y con las distancias de Levenstein, calcula ciertas probabilidades, se las asigna a cada una de las palabras y te muestra las mejores opciones. Por ejemplo, matemáticas. A veces no es tan bueno. Por ejemplo, yo escribí eso en mi celular y a mí la opción que me apareció primero fue materiales. Entonces, pues fíjense, tampoco es la distancia del Everest más chiquita, pero de acuerdo a los patrones que vio y a los datos que tenía almacenado, me dijo, esta es la mejor sugerencia para ti. ¿No fue la adecuada? Pues sí, no funcionan tan bien, pero poquito a poquito se van desarrollando, van aprendiendo más y van funcionando cada vez mejor. ¿Vale? Entonces, esto sería todo de mi parte. Y para los que no me creyeron, los que no lo hicieron, pues si quieren se pueden quedar de tarea para ustedes o para sus estudiantes, verificar que la distancia de Levenstein entre las palabras jamón y alberca que vimos hace rato, efectivamente era 7 como les dije, que no los estoy engañando, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí y eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir. Pues, pues yo nada más darte las gracias, Jorge. Está interesante, Muy, y muy ilustrativo. Sí, seguramente muchos de nosotros, a lo mejor habíamos pensado en algo así, en esto, sobre todo en esta parte de guardar patrones y eh, que ahora, es cada vez más popular, ¿no? Con las herramientas que tenemos. Nada más, pues muchas gracias de mi Sí, parte. sí, sí, estuvo interesante y sí, Sí, no me sí, quise extender más para ver cómo funciona específicamente la inteligencia artificial aquí, pero sí, esta es la idea básica de las sí. distancias de palabras, qué tan cercanas o qué tan lejanas son entre sí. Y para los alumnos ha de ser muy divertido, ¿eh? entretenido, sí. Sí, es que Sí, esto, pues, si se los explicas de una manera, digamos, cotidiana, un poquito juguetona, yo creo que, pues, calcular distancias entre palabras muy, muy cerquita, pues no, pues algo que ellos pueden hacer o sea, algo que ellos pueden hacer con todo lo que han aprendido, ya sean de sí. cuarto, de quinto. Sí, Ahorita lo que se me ocurrió, de hecho yo estoy dando el curso ahorita de la Facultad, de Ciencias, un curso de análisis, y estaba pensando si eso era una métrica en el sentido Sí, usual. sí, 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 por eso Sí, justo escribí la palabra métrica, sí. dije, ¿cómo es para profesores? Sí, la voy a poner ahí, sí, es una métrica en el sentido usual. Ah, mira, pues ya lo voy a probar. Ya, ya va a ser otro ejemplo que les ponga a mis alumnos ahora. Gracias. muy Ajá. interesante. Sí, qué interesante. Y tenemos tarea. Es la primera vez que nos dejan tarea en este seminario. No, pues muchas gracias, Jorge. No sé si hay algún comentario, porque aparte para los alumnos como está entretenido y aparte pues que vean dónde hay matemáticas en su celular, ¿no? Ujú. Que es algo Sí, algo que no.
que A no lo lo mejor que sí esperarían, que si les preguntan, ¿creen que con el predictor de texto funcione con matemáticas? Te van a decir que sí. Pero sí, pues van a ver que las matemáticas tampoco es como es súper como- complicado. Es algo que ellos lo pueden entender y lo pueden replicar así sin mucho. Sí, estas tablitas, una vez que la agarras en 2, 3 minutos, las vas llenando así sin mayor problema. ay, qué padre. Sí, está muy interesante. Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la plática. ¿No hay comentarios en el chat? No hay, ¿verdad? Pues en el chat sí hay. Ah, Bueno, Muchas gracias, muy yo entretenido. nada más también, ahora sí que otra tarea, otra tarea para todos sería cómo pasar esto a una, pues sí, a un formato, digamos, en el que sí pudiéramos, como bien decías, o a los alumnos de Mate 4 o a los de área, perdón, a los de Matemática 6, pues presentárselos, ¿no? Yo creo que aquí la forma en la que Jorge nos lo presentó fue muy didáctica, entonces pues también para nosotros queda esa tarea, ¿no? Eh, y pues también agradecer mucho a Jorge que nos eh, tuviste pues la disposición, ¿no? De presentarnos algo que tú que es de tu interés. Muchas gracias de verdad, porque el seminario pues lo hacemos todos nosotros, ¿no? Con nuestras participaciones y pues nada más. Gracias, Jorge. No, muchas gracias por invitarme. muchas gracias. Pues están todos invitados, ¿eh? Recuerden, siempre les hacemos esa invitación para que expongan aquí cosas que les resulten a ustedes de interés. Seguramente también nos será interesante a los demás. Por ejemplo, yo ahorita la verdad no había visto así esta métrica que estás dando sobre palabras y pues me interesó. Sí. Gracias Sí, está nuevamente. interesante. Sí. Otro que pensé que también me gustó, pero este me pareció más didáctico, es que me puse a investigar cuáles son los problemas matemáticos más viejos que siguen sin resolverse. Eso también me pareció bastante interesante, pero para los alumnos dije, no, yo creo que si lo queremos implementar con los chicos, yo creo que esto está más sencillo que lo La otro. próxima vez, Pero Jorge, sí, la próxima vez está aquí. Sí, se queda pendiente Exacto. para vale. la próxima. Es Sí, así, ya tenemos aquí a Jorge para la próxima, ya, para una siguiente. para otra plática. Sí, me parece muy bien. Pues muchas gracias a Bueno, todos. Nos vemos en 2 semanas. Ya les llegará el título de la próxima plática. Y pues que tengan unas ricas vacaciones. igualmente Muchas a todos. gracias. Hasta Oye, luego. Gabriel, si estás ahí, quería preguntarte algo, si me das chance. Sí, aquí estoy. Qué bueno, qué Vale, bueno. Órale. nos Ahorita, vemos. Sí, ahorita hasta luego. platicamos un ratito.